Estamos mirando de nuevo esta parashá de esta semana, tan fuerte, Shoftim, y estamos mirando lo que es el capítulo 18, verso 9, hasta el verso 22, que ya finaliza lo que es el capítulo 18, aunque la parashá cubre más que el capítulo 18. Pero creo que quiero enfocar sobre esto, y el tema que me gustaría ponerlo es los profetas y, entre comillas, los cabalistas modernos, porque el anterior no son juzgados como los profetas de la antigüedad. Cuando vengas a la tierra que el Eterno tu Dios te da, verso 9, no aprendas a actuar según las abominaciones de los pueblos aquellos. No deberá hallarse en ti quien pasa a su hijo o su hija por fuego, quien haga adivinaciones o augurios o intérprete de presagios o sea hechiceros, o quien encanta animales, o quien indaga de Ov o de Idoní, quien conjura a los fallecidos, es decir, aquellos que han pasado de este mundo. Pues abominación, y esta palabra es muy importante porque lo hemos visto múltiples veces, incluyendo con lo que es los actos de homosexualidad, comiendo cosas que es algo detestable, como dice Toeva. Si pues abominación para el Eterno es quien haga eso, debido a las abominaciones, estas es que el Eterno, tu Dios, los erradica de tu presencia. Y se entregó con el Eterno, tu Dios, porque las naciones estas que tú heredarás obedecen a quienes hacen augurios y adivinaciones, pero no es eso lo que te dio a ti el Eterno, tu Dios. Claramente, la diferencia entre las naciones del mundo y el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel tiene un pacto, un acuerdo con el Creador de los cielos y la tierra para que no se le involucren en estas cosas que en sí causan abominación sobre la faz de la tierra. Un profeta de tu seno, dice el Eterno, de tus hermanos, como yo estableceré para ti el Eterno, tu Dios, y a él oirán, según todo lo que pediste al Eterno, del Eterno tu Dios en Horeb en el día de la congregación, diciendo, no seguiré oyendo la voz del Eterno, mi Dios, y el fuego grande, no veré más para no morir. Es decir, todo Israel había visto, habían experimentado lo que es ser profeta y profecía, de tal forma que ellos literalmente salían de su cuerpo, estaban en un estado de muerte. Vieron eso y se espantaba, su alma se le salía del cuerpo. Y esto es lo que está diciendo el Eterno al pueblo, ya que ustedes no quieren, pidieron correctamente. Y me dijo el Eterno, dice Moisés, hicieron bien en lo que dijeron. Un profeta le estableceré a ellos del seno de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y les hablará todo lo que le ordene a él. Y será respeto del hombre que no obedezca mis palabras y hablar en mi nombre, y yo lo demandaré, y respeto del profeta que premeditamente habla palabras en mi nombre que no le ordené hablar, y hablar en el nombre de dioses extraños, morirá el profeta aquel. Y cuando digas en tu corazón, ¿cómo sabré cuál es la palabra que no ha dicho el Eterno? Si hablare el profeta en el nombre del Eterno y eso no ocurriere o llegase a suceder, esa es la palabra que no dijo el Eterno. Quiero que ustedes noten, no llegase a suceder, esa es la palabra que no dijo el Eterno. Con premeditación habló el profeta, no temerán de él. Déjame repetirlo, no temerán de él. De aquí viene lo que es la audacia judía hacia todos estos suros profetas que han venido y surgido en nuestra historia, incluyendo mesías potenciales que han dicho y han hablado y no han logrado lo que han dicho o han hablado en el nombre de otro espíritu o en otras divinidades o otras fuerzas. De aquí surge esta ley de no tenerle miedo a ningún falso o pseudo profeta. Ahora yo postulo la pregunta. Los profetas tenían un nivel de autenticidad o poder descomprobarlo. Los cabalistas hoy en día dicen y hablan y nadie lo miden.
Nadie ve si lo que han dicho es correcto porque la gente no mira al cabalista como si fuera un profeta y sin embargo hacen la misma cosa o peor que hacían los profetas de la antigüedad. Y dice, cuando vengas a la tierra, claramente la ley esta aplica en la tierra de Israel y aún aplica a aquellos llamados o autonombrados cabalistas. ¿Y qué es lo que dice el verso 9? La profecía ahora es con la dirigencia a la nación de los jueces, el rey, los kohanim, los sacerdotes, que ha sido estudiado la Torá, vuelca la atención a la forma en que Dios comunicará su voluntad y todo lo que la nación debe hacer en el futuro para cumplir con sus responsabilidades hacia el Eterno. Pero primero, debido a la naturaleza del ser humano, quiere saber a su alcance que le dispara el futuro o recurre a cualquier medio para el alcance para hacerlo, la Torá le prohíbe al pueblo de Israel imitar las prácticas empleadas por las naciones para tratar de predecir los sucesos futuros. Es decir, asuntos de lo que es adivinación, lo que es ver las estrellas y los señales, a leer las manos, a leer las caras, a usar marañas que en sí las naciones ya lo estaban usando, está prohibido para el pueblo de Israel. Ahora le hago la pregunta, si un cabalista le presenta a usted, le dice, déjame ver sus manos, o déjame ver un presagio, o adivinar lo que es su futuro, o hacerlo así una meditación muy mística y hacer parecer como está en un estado de éxtasis espiritual para predeterminar su estado futuro o presente. Tales prácticas, nos dicen la Torá, está totalmente prohibido. Consultando o yendo a los funerales o a los cementerios para consultar los muertos. Y cuando aquí se habla de los muertos, está hablando de las personas que ya no están en esta vida. Es decir, aún esta práctica que ustedes ven que van pidiéndole asistencia a los, entre comillas, tzadikim que ya no están en este mundo, es una práctica que se aprendió, y esto va a ser fuerte, en muchos de los aspectos de Babilonia. Aunque estén vivos, nosotros no hemos de comunicarnos con los que ya han pasado de esta vida para allá. Aunque el corazón nos late y nos dice, ay papá. Es decir, los que están muertos ya han pasado de esta vida a otra. Nosotros no tenemos el derecho ni nos manda el Eterno de comunicarnos con ellos. Esto nos indica que sí se puede comunicar, que sí se puede lograr. Como vimos en el caso de Saúl, que se comunicó con el rey Shmuel después de su partida, después que murió este mundo. Pero el asunto es que no estamos supuestos a hacerlo. Y es por eso que la Torá lo dice claramente. No involucrarnos de lo que es presagio, ni involucrarnos en conjurar a los fallecidos. Escuchen muy bien, no hemos de llamar a los muertos, ni pedirles favores para que intervengan. Por favor, vean el video que yo puse en mi canal de YouTube sobre los tzadikim y los santos. Es una contrariedad de estar pidiéndole al Rebbe, a una persona, a un santo, un tzadikim, por un milagro, una intervención en este mundo, cuando la Torá dice claramente y explícitamente no lo hagas. Hay consecuencias de esto. Y sin embargo, la palabra de la Torá del Eterno entra por un oído muchas veces y tienen forma de manipular lo que es nuestra Torá para poder hacer lo que ellos desean hacer, que es contrario a la voluntad del Eterno. Porque las naciones estas que tú heredas obedecen a quienes hacen augurios y adivinaciones, pero no es eso lo que te dio a ti el Eterno. Eso no es lo que es la porción del pueblo de Israel. Y más bien dice que Dios envía un profeta en vida, no después de la muerte. Aún el profeta cuando ya muere está prohibido comunicarse con ellos.
Dice claramente en el verso 18, un profeta le estableceré a ellos del seno de sus hermanos, es decir, tiene que ser judío, como tú, Moshe, y pondré mis palabras en su boca, Dios mismo pondría la palabra en la boca del profeta, y les hablará todo lo que le ordené a él. Es decir, la obediencia a un verdadero profeta hay que hacer caso y obedecerlo. Y será respeto el hombre que no obedezca, será respecto del hombre que no obedezca mis palabras y hablaré en mi nombre y yo le demandaré. Ahora, interesante, hay muchos hoy en día que utilizan la palabra del Eterno o la palabra de otro profeta de decir Dios me ha dado. ¿Sabes cuántas personas hoy en día en el mundo gentil están haciendo esto mismo, utilizando el nombre de Dios, diciendo Dios me habló? Y Dios no le habló, fue su propia imaginación, fue algo que sintieron, que es parte de este sistema de adivinar el futuro, adivinar la presencia, algo que la cual Dios no lo dio al pueblo de Israel. Y sin embargo, vas a ver en varios videos, en muchos de estos cabalistas, dándoles clases a la gente de practicar la Kabbalah, de cómo hacer mantras para poder conectarse y unirse de una forma emocional y esotérico, para traer a lucir lo que es la venida del Mesías al presente en lo que es por medio de la visualización. Esa religión de la nueva era de visualizar todo es parte de lo que Dios dice al pueblo de Israel. No lo hagas, eso es parte del sistema del mundo de los gentiles en la cual no es para ti. Y será respecto al hombre que no obedezca mis palabras y hablaré en mi nombre, yo le demandaré. Verso 20 nos va al punto de qué exactamente el Eterno está hablando. Y respeto del profeta que premeditatamente habla palabras en mi nombre que no le ordené hablar y habla en nombre de dioses extraños, morirá el profeta aquel. ¿Qué va a pasar? Morirá. Como dice acá, dice claramente Vemet, a Harim Vemet, quedará como un cuerpo sin vida. Claramente esto es lo que ha sucedido a través de la historia judía con todos los falsos profetas que surgieron entre nuestro pueblo, que no hablaron necesariamente, Dios no lo mandó, sino ellos mismos se mandaron o trataron de realizar la profecía, como hemos visto desde el primer siglo, que muchos potencial Mesías se levantaron de la casa de David y no lograron lo que era el objetivo, murieron o fueron matados, que es exactamente lo que pasó con aquel Jesús de Nazaret y muchos otros, Yehudá y muchos otros que surgieron antes de él, durante su época y después de él, el mismo Bar Kokhba, que el mismo Rabino Akiva lo había proclamado el Mesías. 100 años o cerca de 75 años después de la historia, lo que ocurrió con Jesús, se levantó y logró reinar por 2 años en Jerusalén, algo que Jesús nunca hizo. Y sin embargo, Rabino Akiva reconoció que él cometió un fallo y lo publicó, lo dijo y pagó la consecuencia con su propia vida. Murió. Los romanos lo mataron a un filei. Le filetearon lo que era la carne en viva. Claramente cuando digas en tu corazón, ¿cómo sabré cuál es la palabra que no ha dicho el Eterno? Si hablara el profeta en el nombre del Eterno y eso no ocurriera y no llegase a suceder, esa es la palabra que no dijo el Eterno. Con premeditación habló el profeta y no temerán de él. Hay muchas profecías y muchas cosas que aún el mismo Jesús dijo que no se llegó a suceder. Uno de esos fue que cuando vio la pared de la lamentación, todo lo que es las murallas que rodeaba a Jerusalén, dijo que piedra sobre piedra no quedará hasta que todo sea derrumbado. Todavía está de pie esa muralla después de más de 2000 años y todavía su profecía no fue cumplido. Ese es un ejemplo de muchos que puedo dar.
Igualmente con muchas otras cosas que vemos con gordos que surgieron en la vida y en la actualidad judía, en la historia judía. Quiero repasar solamente el verso 20 y aquí voy a terminar. El verso 20 nos da clara indicación que Dios impondrá la pena de muerte a mano del cielo por 3 pecados que están incluidos bajo la rúbrica de este versículo. A quien rehúsa obedecer a un profeta que actuó en conformidad con su profecía, y a un profeta que suprime una profecía que Dios le ordenó comunicar al pueblo. Interesante, pero ahí no termina. En el verso 20, la palabra Vaemet ha-Naviv ha-Hu, morirá el profeta aquel. La pena de muerte impuesta por el juzgado de este versículo aplica a 3 pecados. Escuchan bien. A quien profetiza lo que no oyó de Dios. A quien proclama como propio una profecía que había sido dado a otro profeta. Y a quien profetiza en nombre de un ídolo. Ídolo. Es decir, si ahora yo vengo y yo digo en el nombre de Jesús, Dios me reveló esto, o en el nombre del Rebbe de Lubavitch, Dios me dio esto y lo reveló y me dijo esto. O que tuve yo un sueño y en ese sueño pude percibir esto. O en el nombre de este Sadik. Una vez que se levanta una imagen de otra persona que es el intermediador de la comunicación divina, ya eso hay que rechazarlo. Hay que rechazar a aquel que dijo que Dios le dijo y Dios no le dijo ni papas. O que comenzó a desviar el pueblo de mandamientos en los cuales Dios no lo dijo. O que inventó su propia profecía. Son cosas que vemos que en la actualidad muchos de los llamados cabalistas en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel han fallado en lo que habían predicho en una gran cantidad de veces y nadie le pone lo que es la presión. Dice, usted es un falso profeta, un falso cabalista. No hace mucho dijeron durante la situación de Ariel Sharon, que se entró en un estado de coma, que muchos cabalistas en Israel estaban ya diciendo que cuando él muere, en el momento de su muerte, en su muerte va a aparecer el Mashiach. Mira que han pasado años después de la muerte de Ariel Sharon. Y muchos de los piadosos religiosos estaban todos entusiasmados. Y yo dije, no, morirá Ariel Sharon y todavía seguirá las cosas como ha estado y todavía no hemos de lograr recibir el Mashiach. ¿Por qué? Porque claramente Dios es muy claro con su palabra al pueblo. No dependemos en esto. Cuando Dios envía su Mashiach, créame, todo el mundo lo va a saber. No hay que buscarlo en una cueva escondida o buscar mensajes secretos o tratar de descifrar lo que quiso decir fulano o mengano. Deja eso para las cosas de Dios. Lo que está en secreto, déjalo en lo secreto. No te involucres en cosas que no le pertenece a usted. Busca aquellas cosas que sí le pertenece a usted. A usted, al pueblo de Israel, le pertenece conocer la ley de Dios, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios manda de ti en la vida cotidiana, no en las cosas místicas. Es por eso que yo hice un video basado en una obra de un rabino en Israel que también ha hablado que muchas de las fuentes cabalísticas están totalmente mezcladas con lo que es un espíritu de impureza. Es decir, lo que es profecías impuras que ocurrieron en el primer siglo. Y aún hacer referencia que muchas fuentes fueron mezcladas con fuentes gnósticos cristianos. Por eso yo le digo, cuando usted me habla de Kabbalah, usted me está dando de la misma fuente de lo que es de error que ocurrió en el primer siglo. Y el Talmud Sanhedrin lo dice, las enseñanzas de los Menut, Ma'amim Nozrim, las enseñanzas de los nazarenos, de la parte mística, está influenciado en todo Kabbalah. Por eso es muy fácil que cualquier mesiánico o nezarita
utiliza la Kabbalah para su propia conveniencia, porque está inundado e influenciado tanto que aún el mismo mundo hasídico, búscate el libro de la Tanya, cualquiera que lee Tanya, que ha salido del mundo cristiano, sabe que eso está lleno de conceptos Nosrim. Por eso hay muchos que ahora que son Nosrim, se visten como los hasídicos, se visten como ay. ¿Por qué? Porque la influencia y la fuente es la misma. Y produce el mismo resultado, herejía. Ahora, no se me ofende, yo sé que esto va a ser un video chocante, pero deben saber que esto ya lo dio la parashá de Shoftim. La parashá de Shoftim dice claramente, y lo dice también Rashi, lo dice también Rambam, el supuesto profeta merece morir incluso si invoca a un ídolo para declarar que Israel debe obedecer tal o cual mandamiento de la Torá. Más para incurrir en la pena de muerte debe declarar que el ídolo es el verdadero Dios, por ejemplo, y dice peor, ¿quién es Dios? Ha ordenado que los judíos tomen un lulav. Interesante cómo justifica. Bueno, tú sabes que aún este Dios dijo. Por eso vas a ver algo en un paralelo. Dos personas en la historia, en la actualidad, vemos que murió sin que esperaba que se moría. Uno era Jesús. El más reciente fue el Rebbe Lubavitch, que era una muerte no esperado. En un ataque cardíaco masivo. Que fue un hombre grande, sin duda. Que fue un hombre dotado por la sabiduría divina, no lo cuestiono. Pero sus discípulos, como los discípulos de los primer siglos, quisieron hacer de ellos como si fuera el Mesías y profeta. ¿Y qué pasó? Todo toca la muerte. El rey David pidió que le diera vida. Y es por eso dice, Hay Bekayam, David, Melech Israel, Hay Bekayam. David vive. Todos los descendientes de David viven. Pero no estamos ahí adorando a David. Adoramos al Dios de David. Y aquí está el error de muchos de los movimientos meshejistas o mesiánicos, que imponen el enfoque, cambian el enfoque del eterno Dios a un ser humano hecho de sangre y carne. Y lo adoran y lo endiosan. ¿No piensas que aún el adversario no hizo lo mismo con Moshe, quiso hacerlo? Y Dios mandó el mensajero Mijael para reprenderlo según la tradición. Y así hay muchas cosas de aprender sobre esto. Los cabalistas son los profetas modernos de la actualidad que usan el cubrimiento del misticismo judío para encubrir sus declaraciones proféticas. Pero son, sin duda, como los profetas de la antigüedad. Y deben de ser medidos de la misma manera. Todos esos cabalistas que estaban profetizando que el Mesías iba a aparecer en el escenario después de la muerte de Ariel Sharon, todos para mí son falsos cabalistas, falsos profetas. Y sus consecuencias lo vas a ver en los días que pasan cuando de repente mueren de una forma de mano eterno. Por eso le digo, es cosa muy, muy sagrada. Y hay que temblar en los zapatos para decir Dios me dijo. O utilizar la profecía de Ordo para decir, y si no es Dios me dijo. Y lo dice, y voy a repetir el verso 20 de nuevo, porque es muy importante. Y esto según Rashi. La pena de muerte impuesta por el juzgado de este versículo aplica a 3 pecados. Quien profetiza lo que no oyó de Dios, a quien proclama como propia una profecía que había sido dado a otro profeta, es decir, no darle el crédito merecido al profeta que lo dijo, y a quien profetiza en nombre de un ídolo. 3 consecuencias. Piénsalo, medítalo, estudia la Torá en este fin de semana de Shabbat y vas a ver que a usted agarrarse la Torá y a despojar lo que es las prácticas de las naciones
y las costumbres espirituales de adivinación, de leer la tarot, de leer las palmas, de leer los presagios, de leer las señales, como, ay, mira, yo no voy a ir debajo de una escalera porque si no algo malo me va a pasar. Me pasó un gato negro y esto va a pasar. O mira, esto fue una señal de arriba de que no haga esto, no haga lo otro. Nuestra confianza 100% en todo y por todo no son en los helitos rojos que se ponen, no es en lo que es mirar a un sadik o poner una imagen de un sadik en la pared de la casa, es poner la fe completa y sinceramente en el Creador, que fue en que envió esos sadikim a este mundo para traer el mensaje sencillo y simple de poner tu fe no en amuletos, no en cosas que puede usted agarrar físicamente, sino en lo no físico. No importa lo que dicen los cabalistas, es lo que dice Dios en su Torá y según lo que los sabios habían interpretado de la Torá. Shalom, shalom, que tenga un Shabbat Shalom con muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Le habla el rabino Moshe Otero. Shalom de los Caminos de Israel.